Bueno, pues, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el doctor Juan Carlos Hernández Santos y vamos a hablar sobre gamagrama renal, su utilidad en uronefro y pues vamos a comenzar. Primero que nada, ¿quién hace el gamagrama renal? Pues lo hace una especialidad que se llama medicina nuclear o un servicio que es medicina nuclear, que es la rama de la medicina que emplea isótopos radioactivos para evaluar metabólicamente un organismo con fines diagnósticos y terapéuticos. Lo utilizamos los nefrólogos, oncólogos, endocrinólogos, cardiólogos y es de gran utilidad para demostrar varias alteraciones de las cuales ahorita vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar solamente las de uronefro. El principio, en la medicina nuclear, la información se obtiene mediante procesos fisiológicos de medicamentos, cómo actúan los medicamentos en un proceso fisiológico, marcados con un radiofármaco. Entonces, esto es lo que hacemos. Nosotros le inyectamos un medicamento marcado con de un radiofármaco a los pacientes, se ve la distribución y metabolismo o acción del medicamento y así nosotros lo podemos registrar en una máquina. En un panel lo registramos y lo capturamos, analizamos esa información en una computadora. Vamos a hablar solamente en esta clase del gamagrama renal. El gamagrama renal tiene como objetivo, bueno, tiene dos objetivos. Uno es evaluar el funcionamiento renal en cuanto a la filtración glomerular o la excreción tubular o la función tubular, ¿no? Y el segundo objetivo es evaluar la apariencia de la corteza renal. Esto lo valoramos, por ejemplo, en pacientes que tienen procesos cicatriciales por infecciones urinarias recurrentes o pielonefritis para evaluar el grado de corteza, entre otras situaciones. Las indicaciones del gamagrama en uronefro son insuficiencia renal, crónica o aguda, uropatía obstructiva, reflujo vésico-ureteral, infecciones del tracto urinario de repetición, trastornos parenquimatosos renales, hipertensión arterial de origen renovascular, evaluación del donador en el trasplante renal o evaluación del injerto en el trasplante renal durante los primeros días de post-trasplante. La evaluación aquí la evaluación de la función renal en candidatos a donar y malformaciones urinarias. En realidad los pacientes no requieren una preparación, que es una gran ventaja, excepto en los casos que vamos a hacerle test de captopril en pacientes que sospechamos hipertensión renovascular. No es necesario el ayuno, le pudiéramos en algunos pacientes colocar una sonda y dejarlos de manera abierta, de manera temporal. Esto solamente en casos en los que se haga un cistogamagrama para valorar reflujo. Deben estar los pacientes bien hidratados y los estudios radiológicos se pueden realizar después de esta aplicación. Es el gamagrama, se puede utilizar hoy, hacerle otro gamagrama más al ratito, mañana, pasado, sin riesgos para la salud de los pacientes. Además, después de un gamagrama podemos hacer radiografías o tomografías sin ningún inconveniente para complementar el diagnóstico. En uronefro utilizamos tres tipos de marcadores, que es DTPA, MAC3 y DMSA. El DTPA nos sirve mucho, lo utilizamos mucho en trasplantes, precisamente para valorar la tasa de filtración glomerular, la perfusión y la morfología. MAC3 para valorar procesos obstructivos y función tubular, y DMSA para valorar la morfología del riñón y procesos cicatriciales. Las ventajas del gamagrama es que, la administración se administra un medicamento marcado con radiofármaco de manera intravenosa, la eliminación es rápida, no genera grandes problemas o no hay reportes de eventos alérgicos, aunque siempre existe esa posibilidad. Se puede repetir el estudio, se pueden repetir varios estudios o con varios marcadores y con un buen índice de reproductibilidad. Esto es importante porque los otros medicamentos o los otros métodos de estudio de las alteraciones urológicas normalmente llevan la utilización de yodo, ¿no? O algún radiofármaco. Entonces, pues esto es una sustancia marcada con un poquito de un radiofármaco, algo de radiación, pero no contrastes yodados que generan siempre problemas alérgicos, ¿no? La duración aproximada del estudio son entre 30 a 45 minutos. Se puede adicionar también algunas pruebas farmacológicas como dipiridamol o captopril. Y pues el fármaco fundamentalmente es una Tecnesio 99, cuya vida media es de 6 horas, y después podemos volver a hacer este tipo de estudios o algún otro tipo de procedimientos. Son dinámicos y estáticos los estudios que podemos analizar con el gamagrama. Normalmente, para valorar la situación renal utilizamos dos fases, una dinámica, que es la fase vascular, y secuencial. La vascular dura 1 minuto, la secuencial puede durar de 3 a 5 minutos más o menos, con cortes de imágenes cada 2 minutos. En la fase vascular
vemos la sincronía en la que los riñones aparecen, se tienen que llevar al mismo tiempo, de la misma forma. La fase secuencial, ahí vemos cómo el radiofármaco actúa dentro del parénquima renal y analizamos situación, forma, tamaño, concentración, distribución, características de la eliminación y vemos si en algún momento el paciente tiene o no algún grado de retención. Analizamos entonces con los gamagramas función glomerular, función tubular y masa renal funcional. El gamagrama siempre es posterior, dado que los riñones pues están en la parte posterior de nosotros y por eso nosotros vemos el izquierdo del lado izquierdo y el derecho del lado derecho, excepto en el trasplante renal que el riñón está más anterior y entonces las proyecciones son anteriores. Esta es la fase vascular. La fase vascular dura 1 o 2 segundos. Los riñones, a partir de que se aplica el radiofármaco, ya se deben de empezar a ver los riñones, ¿no? Aquí lo tenemos. Normalmente, estos son segundos, lo que normalmente estamos registrando. Y a partir de que se ve la aorta, 1 o 2 segundos, ya se debe de ver el riñón. Por ejemplo, aquí podemos ver, aparentemente aquí está la aorta y ya se empieza a ver el riñón. Es muy simétrico. Vemos la simetría del llenado y que si tiene o no defectos de llenado o la simetría y morfología del llenado, ¿no? En la fase secuencial analizamos el paso del radiofármaco a través del parénquima renal y en esta situación lo que podemos ver es esto. Normalmente la imagen inicialmente muy manchada y después el riñón ya va tomando todo ese radiofármaco, lo concentra y lo empieza a eliminar. A la par del punto máximo de concentración urinaria, ya debe de verse el radiofármaco en la vejiga. Normalmente no se ve el uretero, nada más se ven riñones y vejiga. El tiempo aproximado es de 3 a 5 minutos. Esta es la fase excretora que les decía, a partir del punto máximo de concentración de orina por parte del riñón ya debe de verse bien la vejiga. La fase dura de entre 3 y 5 minutos. Entonces acá está la fase de llenado, por así decirle. El punto máximo de concentración urinario lo empieza a adquirir aquí y ya se ve la vejiga. Como les comentaba, normalmente no se deben de ver los ureteros y si se ven los ureteros ayuda a predecir la presencia de uropatía obstructiva. Las curvas renográficas son análisis que nosotros hacemos en la computadora para ayudar a predecir lo que pasa a nivel parenquimatoso con respecto a la función glomerular o tubular. El renograma es la única técnica que aporta fundamentalmente dos informaciones: la función renal, tubular o glomerular, y la urodinamia, que es alteraciones en el vaciamiento de la orina o alteraciones en el paso de la orina a través del sistema urinario. La curva renográfica se representa las fases que habíamos comentado previamente, que es la fase vascular, de tránsito y de eliminación. La fase vascular, ya lo habíamos comentado, no dura más de 1 minuto y a partir de que se pinta la aorta, 1 o 2 segundos, debe de verse los riñones. La fase de tránsito de pronto es de 1 a 5 minutos, normalmente es de 3 a 5, y la fase de eliminación podría verse de 5 hasta 30 minutos en los que se ve una sombra de la concentración urinaria que tuvo el paciente, ¿no? Acá hay una pregunta muy importante. Si yo tengo una patología glomerular, ¿en qué parte de la curva renográfica se altera? Ahorita la vamos a ver, y es la de tránsito. Si tengo una patología obstructiva ureteropiélica, ¿cuál es la parte de la curva que se altera? Por la de eliminación. Y si tengo una patología ureterovesical que genera daño renal, la de tránsito y eliminación. Entonces vemos que primero el riñón concentra, el riñón atrapa, digamos, el radiofármaco lo concentra y luego lo elimina. Por eso tiene esta morfología. Entonces el radiofármaco le llega al riñón, lo concentra y lo elimina. Siempre es importante que tengamos esa información. Con los datos, con la edad del paciente, con el peso, la estatura, podemos tener la tasa de filtración glomerular total y después la diferenciada por riñones, que normalmente lo reportamos como porcentajes. Esto es lo que normalmente, así se nos reportan normalmente las curvas. Esta es una curva renográfica y normalmente la podemos diferenciar por riñones. Entonces, le llega el riñón,
el radiofármaco lo toma, lo concentra y lo elimina. Lo mismo en esta, lo mismo en esta. Siempre tiene esa morfología. Aquí, si lo pueden ver, el radiofármaco llega muy pobre, lo concentra muy pobre y lo sigue concentrando, lo sigue concentrando. Esto es en pacientes que ya tienen una marcada tasa de deterioro de la función renal. Miren este riñón con respecto a este riñón. Son diferentes técnicas las que se utilizan para valorar este tipo de situaciones. En lesión renal aguda se puede utilizar el gamagrama, la perfusión es normal, el tamaño es normal, la extracción está conservada y existe una retención cortical aún a los 20 minutos después de haber iniciado la eliminación. En la lesión renal crónica hay hay una hipoperfusión, hay una disminución del tamaño renal y la excreción tanto de agentes tubulares como glomerulares es baja. Al final del estudio existe material circundante porque no hay tejido renal que logre captar todo el radiofármaco y por eso anda regado en el cuerpo. Ya, si recuerdan, les había mostrado una imagen en la que se veía muy sucia y de pronto, conforme iba pasando el tiempo, perdón, se iba a concentrar el radiofármaco en el riñón. Aquí tenemos un gamagrama, esta es una fase secuencial y en la fase secuencial lo que podemos ver es que el riñón derecho pues no se ve, se alcanza a ver al final del estudio, pero perdón, no se ve. Ahí lo que tendríamos que ver inicialmente es la fase vascular para demostrar si el paciente tenía o no ya desde el inicio, por lo que podemos predecir aquí, que es una pobre perfusión del riñón, perdón. Entonces, bueno, eso lo podemos ver. Otra situación que podemos ver en este gamagrama es que a partir de la concentración del punto máximo aparentemente de concentración urinaria, ya hay orina, pero se ve el uretero. El uretero normalmente no se debe de ver. Y bueno, pues habíamos comentado sobre la exclusión del riñón derecho. Acuérdense que en riñones nativos las proyecciones posterior y en el injerto es anterior. Esta es una curva renográfica. Nosotros hicimos esa curva. Fíjense, aquí nosotros intentamos predecir el riñón derecho. Se le hace una curva que no pinta nada. El riñón izquierdo sí, y por eso nada más tenemos una curva que es la del riñón izquierdo, la del riñón derecho no, y por lo cual pudiéramos en algún momento considerar que ese paciente tiene exclusión renal derecha y que a pesar de que tiene una dilatación, no hay en realidad concentración del radiofármaco en ese riñón izquierdo, ¿no? El gamagrama se puede utilizar para hipertensión renovascular y esto es demostrar que existe hipertensión en estados hiperreninémicos, generalmente vasculares. Las indicaciones es para el diagnóstico, para contribuir al diagnóstico de hipertensión renovascular, para seleccionar la angiografía, ver qué pacientes son candidatos o no a angiografía o intervencionismo, y para el seguimiento postquirúrgico solamente se utiliza para pacientes seleccionados. Esto lo podemos ver, los estados de hiperreninismo generan aumento en la producción de angiotensina 2 y como sabemos la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor que genera hipertensión y ayuda a solventar la tasa de filtrado a un costo intrarrenal muy alto que es las modificaciones de la hemodinamia, ¿no? Al momento de romper esa angiotensina disminuye la perfusión renal. Esto es con captopril. Este estudio se hace a la prueba basal. Y cuando nosotros le damos captopril a los pacientes, entonces ya ese periodo, esa fase de compensación se pierde y entonces vemos una disminución en la perfusión del riñón con una gran diferencia en las curvas renográficas, ¿no? Los falsos positivos también nos pueden dar por deshidratación, estenosis bilateral, que es muy importante, la prueba basal anormal o atrofia renal. En pacientes seleccionados para hipertensión renovascular, en pacientes con alta sospecha de hipertensión renovascular, el gamagrama tiene una sensibilidad mayor al 70% con una especificidad de más del 90% y un valor predictivo para el éxito de un proceso quirúrgico mayor al 95%. También el gamagrama se puede utilizar para demostrar una patología obstructiva. El objetivo es diferenciar una patología obstructiva de la sola dilatación del tracto urinario. Aquí les voy a poner un caso. Miren, es un hombre de 64 años, diabético con antecedente de litiasis renal. Acude para valorar la función renal. El paciente tiene 2.4 de creatinina con hemoglobina de 10, una densidad de 1.05, un pH urinario de 7 con proteínas de 30 miligramos y oxalato de calcio de 2 cruces. Aquí lo que pudiéramos inferir es mucha tubulopatía por el grado de hemoglobina, la pérdida de la densidad urinaria, la alcalinidad en la orina y la cantidad de proteínas que tiene, ¿no? Aunque la proteinuria podría ser por nefropatía diabética de base.
Le realizó un ultrasonido en el cual se pudo demostrar una pielectasia importante del riñón izquierdo. Aquí lo tenemos también. Lo único que no se demostró fue un sitio de obstrucción. Se le realizó un gamagrama donde se pudo diferenciar o demostrar la disminución en el tránsito de la orina del riñón izquierdo, volviéndose acumulativa. El riñón lo capta, lo sigue captando, no lo elimina, lo capta, lo capta, lo capta, cuando lo normal es que lo capta y lo elimina, digamos. Se le hizo un reto con diurético a ese paciente en donde se pudo demostrar que al final del estudio sí de pronto sí elimina correctamente a la aplicación de furosemide. Esto no es una patología obstructiva, esto es un problema del lentecimiento, del vaciamiento de la orina, que no necesariamente requiere, no puede ser consecuencia de una enfermedad lítica, no de un proceso obstructivo agudo, sino más bien de un enlentecimiento de la salida de la orina, y habrá que ver si en algún momento el paciente se beneficia de la intervención o solamente de la vigilancia y modificación de los medicamentos y estilo de vida, que es lo que normalmente hacemos. Se le da tratamiento conservador a este tipo de pacientes. El renograma, ya lo había yo comentado, bueno, se puede utilizar para obstrucción ureteral, hidronefrosis, evolución postquirúrgica y distensión de la pelvis renal sintomática. La obstrucción del tracto urinario puede ocuparse con pruebas de Whittaker, renograma con diurético, como lo habíamos comentado, urografía endovenosa, uretero, pielografía anterógrada, retrógrada, y se puede complementar con un ultrasonido. Nos sirve para identificar el sitio de la obstrucción y evaluar el deterioro de la función renal individual de presentarlo. Las dosis de diurético pueden ser de 0.5 a 1 miligramos por kilo, y normalmente no más de 40 miligramos es suficiente. Hay varios protocolos, hay protocolos T15, T10, T20 o T0, ¿no? La respuesta a diurético es un análisis cualitativo en la secuencia de imágenes y se calcula el tiempo medio de aclaramiento del medicamento. Este es un gamagrama en una fase secuencial y vemos la dilatación del sistema pielico y la hidronefrosis del riñón derecho, ¿no? Para eso nos sirven las curvas renográficas, y entonces nosotros podemos diferenciar si es solamente por obstrucción total, como en este caso, o solamente hay una obstrucción que puede corregirse con diurético, pues es una alteración funcional que normalmente no requiere mayor tratamiento. No es tan fácil que mandemos un gamagrama para patologías obstructivas y solamente lo utilizamos en realidad cuando no se demuestra formalmente el sitio de obstrucción o queremos valorar individualmente si hay parénquima renal que pudiéramos llegar a recuperar tras la liberación de un riñón. Es importante esto porque hay pacientes que tienen hidronefrosis y el gamagrama nos ayuda a definir si nada más requiere la liberación de la vía urinaria con colocación de JJ o algún otro procedimiento, o bien de una vez la nefrectomía y pérdida de la función renal. Miren lo que les había comentado, normalmente el uretero no se debe de ver en el riñón, y en el gamagrama, perdón, y aquí pues, si lo podemos ver, se ve de manera importante. Es muy probable que sea en punta de lápiz en estos pacientes. Generalmente es una imagen típica de los pacientes que tienen procesos oncológicos en los cuales hay una obstrucción de la vía urinaria distal bilateral, y se benefician de la liberación de la vía urinaria tras la colocación de un catéter JJ, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos otro caso, hay exclusión del riñón izquierdo aquí, el riñón derecho está dilatado, pero tiene función, y así es como lo podemos ver, no capta, tarda muchísimo en verse el riñón izquierdo con respecto al riñón derecho, que también está mal. La patología obstructiva, cuanto más la obstrucción genera cambios isquémicos y de pronto hay un enlentecimiento en la fase vascular. En el trasplante renal, el gamagrama también se puede utilizar para valorar la perfusión y fusión y evaluar las posibles complicaciones tempranas o tardías de los pacientes trasplantados. Hay la evaluación inicial, después en el trasplante, en la primera semana de trasplante. Les comentaba para evaluar algunas complicaciones médicas o quirúrgicas, médicas crónicas o agudas, y vasculares, quirúrgicas vasculares u urinarias, como fuga, ureterocele, etcétera, ¿no? Bueno, aquí es la fase vascular, vemos que concentra y elimina. Esto es un injerto renal. Esto es una fase vascular que está prácticamente abolida en un paciente.
Esta es una fase secuencial y de eliminación. Podemos ver la concentración urinaria y cómo es el vaciamiento hacia la vejiga. Podemos ver diferentes patrones en cuanto a la perfusión y función. Y podemos analizar las tasas de flujo plasmático renal. La verdad es que podemos hacer mucho con el gamagrama cuando evaluamos función y tránsito de la vía urinaria. Por eso les comentaba que el gamagrama es uno de los estudios más importantes en términos de analizar tanto la función glomerular y tubular como la urodinamia de los pacientes. Aquí vemos el injerto renal, les comentaba que es derecho, por eso lo vemos de esa manera, y lo que a veces vemos en algunos pacientes es que no eliminan y habrá que contextualizar el escenario del paciente que no orina para saber si necesitamos generarle alguna prueba o no previamente. Este paciente que tiene necrosis tubular aguda, recordemos que la necrosis tubular aguda en algún momento puede generar taponamientos de la luz tubular por detritus celular y esto genera curvas renográficas que pareciera de obstrucción, pero no necesariamente están obstruidos. Rechazo del injerto, trombosis arterial, se ven los pacientes así, no perfunde el riñón y además se riega el radiofármaco alrededor del paciente, ¿no? Algunas veces se logra captar un poco de los riñones nativos y por eso se pueden pues prender casi literalmente y demostrarse orina en la vejiga o bien por fuga urinaria, ¿no? Que se vacía o mancha toda la cavidad peritoneal. Hay alteraciones en la perfusión y en la función en los pacientes que son rechazados y eso nos ayuda a discernir si el paciente tiene rechazo agudo o crónico en cuanto a las características de la fase vascular. También podemos analizar algunas situaciones como intoxicaciones por medicamentos, en específico los inhibidores de calcineurina, que son ampliamente utilizados en el trasplante. Podemos ver como complicaciones quirúrgicas la trombosis arterial o venosa en los pacientes en estos gamagramas, linfocele, hematomas, fístula urinaria o fugas urinarias, etcétera. La gammagrafía cortical renal también la podemos utilizar, se utiliza DMCA, yo les había comentado al inicio, se utiliza para ver la conformación, la morfología del riñón y para valorar si tiene áreas de cicatrización o no esos riñones. Aproximadamente el 50% del DMCA es eliminado a nivel tubular 2 horas después de la administración del radiofármaco. Esto es como lo vemos, vean, se puede ver muy bien la morfología del riñón. Aquí en otras situaciones generalmente lo utilizamos en malformaciones urinarias o cuando preveemos que tiene muchas áreas de cicatrización para valorar el grado de masa renal funcional. Bueno, pues para concluir, les presento 3 casos clínicos, espero que sean de su interés. El primero es una secondigesta, es una mujer de 24 años, secondigesta con puerperio quirúrgico patológico en terapia intensiva, se encuentra por presentar choque hipovolémico por atonía uterina. Nos piden interconsulta por deterioro de la función renal y por hipertensión de difícil control, encontrando creatinina de 0.6 el primer día hasta creatinina de 0.9 con un de 50 y el examen general de orina normal. Le hicieron bueno, si comienza con hipertensión, ¿no? De difícil control, le hicieron un ultrasonido, el cual se reporta normal, solamente con una ligera pielectasia leve y bilateral que pudo haber sido secundaria al embarazo, ¿no? Se le hizo un gamagrama, en el gamagrama se logró demostrar un enlentecimiento en la salida, en la forma en que drenaba la orina por el riñón, o sea, un patrón francamente obstructivo, porque el riñón concentra y de ahí concentra y no se elimina el radiofármaco, no, a diferencia de lo que sucede aquí, y entonces el diagnóstico fue ligadura accidental del uréter izquierdo, que requirió exploración y pues ya, se resolvió el problema. Esto es importante porque para que nosotros encontremos un proceso de dilatación en estudios de imagen como ultrasonido o tomografía, normalmente nos lleva a cierto grado de cronicidad. Un urétero o un riñón normal ligado en agudo, normalmente no hay problema y para eso, o sea, no hay dilatación y para eso nos ayuda mucho el gamagrama para valorar el grado de función tubular o de eliminación, ¿no? Aquí tenemos otro caso, es un trasplante renal, es una mujer de 45 años con segundo trasplante, el segundo de donación cadavérica con un tiempo de isquemia fría de 2 horas. El tiempo de isquemia fría es el tiempo que el riñón pasa en hielo y cuanto más tiempo, más riesgo hay de necrosis tubular aguda y por la necrosis de rechazo incluso, ¿no? Se le dieron anticuerpos fuertes precisamente considerando que la paciente al tener un segundo trasplante tenía mayor riesgo de rechazo. No tuvo complicaciones transoperatorias y bueno, pues nada más.
El día 1 el gasto urinario fue de 560, 640, parecía que iba mejor, luego empieza a disminuir, 520, 310, se queda en cero completamente. Para el día 5 la paciente pierde volumen urinario y se queda completamente sin orinar. Por lo cual, efectivamente le hicimos un gamagrama ante la inminente posibilidad de que estuviera rechazando o que haya trombosado y no encontramos al riñón. ¿Qué le pasó al paciente? Pues el paciente tiene una trombosis arterial, probablemente secundaria a un rechazo humoral vascular. Claro que lo podíamos inferir por ultrasonido Doppler. Nosotros le hicimos el gamagrama y pues esto fue lo que encontramos. Se puede de todas maneras confirmar con ultrasonido Doppler. Lo revisamos, el paciente ingresa a exploración quirúrgica y si está trombosado, pues se nefrectomiza. Se hace nefrectomía del injerto, ¿no? Otro trasplante renal es un paciente de 24 años con un trasplante de donación cadavérica. Se mantuvo en hemodiálisis 4 años previo al trasplante. Previo al trasplante sanúrico, con un tiempo de isquemia fría de 12 horas. Normalmente si son los riñones de donación cadavérica, pasan más tiempo en frío. En las primeras horas del post-trasplante, el volumen de orina fue muy bueno, fue de 0.7 mililitros por kilo por hora y posterior a lo cual se quedó anúrico 5 horas después del trasplante. ¿Qué le pasó? Y entonces aquí lo que nosotros podemos ver es que el injerto sí se pinta en la fase vascular y tenemos la fase secuencial, el riñón está vivo y aparentemente concentra, entonces ¿qué le pasó? Pero no se ve orina en la vejiga. ¿Qué le pasó? Pues o está obstruido, o sea, tiene una obstrucción quedó mal implantado el uretero o tiene necrosis tubular aguda, que contextualizando el paciente es el diagnóstico real del paciente. Se le hizo el gamagrama porque podíamos tener la situación eventual de que podía haber trombosado también o rechazado, pero en este caso confirmamos que el paciente tenía necrosis tubular aguda secundario a isquemia por reperfusión. Muchas gracias, espero que les haya servido esta información. Estoy a sus órdenes.